Está deshabilitado. Ronnie, Ronnie, Listo, Marce, ¿ya estás lista? parece que alguien está presentando y no me permite compartir la ponencia. Vamos a ver aquí quién tiene el control, por favor, compañeras. Marcela ya la colocamos como coanfitriona, pero antes de la presentación va a intervenir Ronnie para dar la bienvenida. Ah, por eso al es. evento. Entonces, Ronnie está listo para que iniciemos la transmisión. Ya estamos listos, ya estoy listo. Entonces, por favor, Ronnie, prenda su cámara. Ya, es por eso que no podía. Yo les indico cuando ya esté la transmisión ya realizada. Ahorita voy a empezar. Mira, ¿sabes qué? No se puede aquí. Ventanas. Yes. Yes. Pues Adelante, por favor. Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Esta tarde vamos a tener un nuevo conversatorio, como lo hemos venido haciendo de hace 3 meses, cada miércoles casi, sobre distintos temas que están relacionados con la agroecología, que muchas de nuestras organizaciones y también a título individual personal estamos trabajando, promoviendo. Entonces, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia virtual que vamos a desarrollar el día de hoy. Se ha previsto dar continuidad a la última que tuvimos el mes pasado, relacionada con el tema de cambio climático y sus alternativas para resolver sobre todo una problemática, una crisis que cada vez se está agudizando, que es la escasez del agua o la problemática del agua. Creo que no solo es escasez, sino también hay una problemática muy amplia sobre contaminación, que también al final termina afectando la disponibilidad de agua tanto para uso humano como para la agricultura. Entonces, son temas que hemos priorizado, discutir, analizar, y hemos invitado a varias personas que trabajan en este tema, son expertas en el tema. Entonces, el día de hoy vamos a darle continuidad a esa temática. Tenemos dos invitadas también con mucha experiencia. Tenemos a la señora Elsa Colón, representación del Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala, que nos va a compartir eh, algunas, algunos insumos, se puede decir, o el avance que hay de la formulación de una iniciativa de ley para regular el agua en Guatemala. Va a partir de unas consultas que se han realizado, y pues creemos que ella nos va a compartir un importante
documento o avance en este proceso de que nos interesa a toda la población conocer, ¿va? Y por otro lado, también tenemos a Marcela Machaca, quien es representante de la organización ABA de Perú, quien en Guatemala ha estado asesorando a varias organizaciones, entre ellas a ADEMI, para poder desarrollar en campo un proyecto piloto sobre siembra y cosecha de agua de lluvia y la gestión integral del agua en las comunidades. Entonces también a partir de eso, pues tenemos una importante también experiencia que ella nos va a compartir desde el Perú, del trabajo que vienen haciendo de hace más de 30 años, ¿verdad? Que creemos también que es complementario con el tema de la legislación relacionada con el agua en nuestro país. Entonces, vamos a darle primero la palabra a la compañera Marcela Machaca para que pueda compartirnos su experiencia, ¿va? Y se pueda presentar también más ampliamente. Así es que bienvenida, Marcela, y te agradecemos de antemano el tiempo que estás dedicando a compartir con nosotros esta tarde. Así que te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, Ronnie, y quienes estamos conectados por esta red. Con mucho gusto para compartir la experiencia ABA en el Perú y en parte también ya enriquecido en este caso con la experiencia que se tuvo en Guatemala, pero al mismo tiempo también tuvimos una experiencia exitosa, podríamos decir, en Costa Rica, de modo que creo la siembra y cosecha de agua de lluvia frente al cambio climático es una de las soluciones que viene, digamos, implementándose en diferentes partes, ¿no? Entonces, quiero compartirlo en ese sentido, la ponencia que preparé. En ese sentido, voy a tener que apagar el video para poder verlo porque está muy débil, creo yo, la internet aquí en Perú. Bueno, pueden visualizar la presentación, ¿no? Ya lo titulo como marco general e importancia técnica de la siembra y cosecha de agua de lluvia frente a la crisis climática. Quiero partirlo de dos, o en todo caso compartirlo en dos partes. La siembra y cosecha de agua de lluvia, los pueblos originarios, en este caso un poco ya relacionándolo el caso, digamos, de la experiencia peruana con Guatemala frente al cambio climático. Y una segunda parte más sobre la importancia técnica de esta digamos, de esta práctica de siembra y cosecha de agua de lluvia. Entonces, voy a empezar por la primera. Me dicen, por favor, si se está viendo, si se percibe lo que estoy presentando en PPT. Me avisa, por favor, Ronnie. Sí, se está viendo bien. Bueno, entonces vamos por la primera parte de esta ponencia, en el sentido precisamente de poder ya compartir lo que se tiene con los pueblos originarios en caso de Perú y Guatemala, partiendo de que el cambio climático es digamos, uno de los problemas, digamos, que afecta no solamente a los pueblos originarios en Perú y Guatemala, sino a nivel del mundo. Sabemos eso, pero aquí quiero centrarme en los pueblos de Perú y Guatemala, qué es lo común que tenemos y que es que esta práctica de siembra y cosecha de agua de lluvia es una práctica ancestral, en este caso andina. Entonces, pero al mismo tiempo tiene su, digamos, relación con pueblos originarios como Guatemala. En este caso, lo común que tenemos los pueblos originarios entre Perú y Guatemala es que, digamos, constituimos los llamados pueblos indígenas, los pueblos originarios, que en el caso de Perú somos 55 pueblos reconocidos por el Ministerio de Cultura, de los cuales 51 se encuentran en Amazonía y 4 se encuentran en los Andes.
aymaras, quechuas, jacaro y uro, de los cuales los quechuas digamos, la mayor población, digamos, dentro de los pueblos originarios, es la más numerosa poblacionalmente, ¿no? Y esta experiencia tiene que ver con los pueblos quechuas, pero al mismo tiempo con la cosmovisión andino-amazónica. Bueno, haciendo una especie de contraste con la realidad de Guatemala, podemos decir que igualmente Guatemala es hogar de grupos étnicos o pueblos mayas, que son 24, que hablan igualmente 20 lenguas mayas. Bueno, y representa, pues, según la encuesta nacional de condiciones de vida del 2023, casi 44% de la población se identifica como pueblos que pertenecen a los pueblos maya, ¿no? Bueno, entonces esto un poco para poder contrastar o en todo caso acercarnos a las realidades de los pueblos, es que estos pueblos ocupan y ocupamos la región montañosa. Y otra cuestión que nos hace común, que nos es común, es que la agricultura también se desarrolla en secano. Y el clima, en este caso, tanto en Perú como en Guatemala, es pues diverso, variable, y es determinante tanto para la vida andina como también para la vida de los pueblos mayas. Es una cuestión clave que hay que tomarlo en cuenta para esta práctica. Otro es que en el contexto actual, digamos, los pueblos originarios, sus saberes ancestrales, tanto en los Andes como también en Mesoamérica, decimos que están, digamos, sufrimos un proceso de invisibilización. Somos los invisibles, tanto en Perú como también en Guatemala. Y estos procesos, digamos, vienen básicamente, digamos, tiene que ver básicamente con la marginación que se sufre históricamente, y continuamos con los sistemas educativos de la sociedad moderna y el conocimiento moderno que impone, trata de imponer la superioridad sobre los llamados grupos étnicos. Y las violencias, la discriminación en general en nuestros pueblos también es común, ¿no? A veces, y en Perú básicamente se aprecian los productos, la biodiversidad, la agrobiodiversidad, digamos, nuestros centros ceremoniales y todos los productos de estas culturas, pero los saberes que se han desarrollado por siglos siguen siendo, digamos, invisibles y casi como catalogados como supersticiones sin valor para el bienestar del país. Eso también en ambos casos nos es común, ¿no? Bueno, esta experiencia básicamente de siembra, cosecha de agua de lluvia, cuya sigla es ESCAL, se ha originado en una comunidad que se llama Espillajta, una comunidad quechua, cuya característica principal viene a ser su densidad cultural y formas organizativas ancestrales, ¿no? La diversidad, en este caso, de autoridades que tenemos, que sostienen estas prácticas ancestrales, ¿no? En el contexto actual de la situación de crisis que se agudizan, sabemos, la escala entonces emerge en un contexto de violencia ambiental dentro de lo que llamamos el desarrollismo, pero también en sus orígenes es en un contexto de violencia armada, la crisis climática y su impacto, que es diferenciado también sobre la vida indígena, esos territorios. Los indígenas somos los que menos aportamos, digamos, a la destrucción de nuestro medio, a la producción, digamos, de los gases invernadores, pero somos quienes, digamos, pagamos mucho más sus impactos, sufrimos los impactos, ¿no? En ese sentido, esta experiencia, esta práctica, ESCAL viene a ser una respuesta a la escasez del agua en la agricultura campesina dependiente de las lluvias, y esto hay que resaltarlo, y tiene que ver en el caso peruano, en el caso andino, digamos, una apuesta por la vigorización en realidad de la vida andina, con lo que llamamos el sumaj causa, el vivir bonito, el vivir bien,
de nuestros pueblos originarios. Entonces, las acciones de SCAL están pues basadas en la sabiduría y la cosmovisión andina en sus orígenes, ¿no? Y otra consideración que se toma en cuenta es que SCAL parte de considerar que la fuente primaria de agua en los territorios de montaña son las precipitaciones, la lluvia principalmente, las cuales van a generar todas las diferentes aguas presentes en nuestro territorio, ¿no? Y en caso de la región andina, pero también en la región montañosa, digamos, de Guatemala, la principal fuente de agua para el sustento de la vida, para recargar las fuentes de agua permanente, viene a ser, entonces, la lluvia o las precipitaciones en general, ¿no? Y en este caso, la SCAL también parte de considerar que los conocimientos comunitarios desarrollados milenariamente no son, digamos, supersticiones sin valor para el país, sino que sí han demostrado, digamos, ser más sostenibles y gracias a estos conocimientos son las que se han conservado los ecosistemas frágiles en nuestro territorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, los saberes y haceres de los pueblos originarios viene a ser el fundamento principal de esta práctica llamada siembra y cosecha de agua de lluvia. Es un modelo, entonces, de recarga hídrica principalmente, pero tiene por centro, o sea, es central el saber hacer de los pueblos originarios como un saber otro, diferente, valioso en sí, ¿no? Entonces, en este caso, en sus orígenes, es la cosmovisión andina del agua como ser vivo y persona, el fundamento ético y cultural del modelo SCAL, orientador entonces de las acciones tanto individuales como colectivas. En quechua, al agua en momentos de gran, digamos, sacralidad, decimos Yacumama, madre agua. Bueno, entonces, como modelo SCAL, viene a ser un modelo conceptual que responde a la necesidad de comprender la realidad, en este caso, la recarga hídrica que es central en este caso, ¿no? La escala, entonces, es una representación simple del proceso de recarga hídrica que forma parte del ciclo del agua, ¿no? Y es siembra y cosecha fácilmente entendible en el contexto de los agricultores o en el contexto de la agricultura campesina, ¿no? Entonces, podríamos hacer un contraste, en todo caso, equipararlo, por ejemplo, empezando de la infiltración, que el agua de lluvia se infiltra a través del suelo, las rocas porosas. Esto, consideramos, esta es la siembra, ¿no? La siembra del agua que tiene por semilla las aguas llovidas, o sea, la escorrentía. Entonces, la siembra tiene que ver con la retención de las escorrentías en el territorio. El flujo subterráneo, que es una parte del ciclo también del agua, el agua que fluye, que llega a la zona saturada y se acumula en los acuíferos, esta para nosotros constituye las labores culturales, la protección, o sea, significaría la protección, mantenimiento, la revegetación, la mejora de la recarga, ¿no? Bueno, los acuíferos sabemos que son formaciones geológicas permeables que almacenan grandes cantidades de agua subterránea para ser puestas o disponibles como agua dulce, ¿no? Entonces, ahí para poder entenderlo en términos más campesinos es que llamamos digamos, a la disponibilidad de agua dulce en los acuíferos, sería la maduración y la cosecha, para reabastecer, o sea, es el reabastecimiento de los acuíferos que permite acceder o para nuestro uso y que permite también el equilibrio de ecosistemas, ¿no? Entonces, tiene que ver con la regulación y la seguridad hídrica. Al mismo tiempo también esto significa mantener el equilibrio de agua superficial y subterránea, evitar sequías y crecidas. Eso es el objetivo general en términos, digamos, finales de la siembra y cosecha de agua de lluvia. Aquí en el Perú se hizo política pública a partir de 2014 en el marco de COP20 en Lima, Perú, en el que esta experiencia ha sido ganadora de, digamos,
de soluciones frente al cambio climático. Desde entonces hay una siembra, se ha institucionalizado la siembra y cosecha de agua de lluvia, pero al mismo tiempo para entender esta es una práctica campesina, un modelo campesino de recarga hídrica, entonces tratamos de, digamos, hacer un contraste con el enfoque convencional de la gestión de caudales, que en el contexto actual del cambio climático, utilizar las fuentes existentes, o sea, flujo permanente, los ríos manantiales, ya no tiene sentido porque disminuyen también en volumen, ¿no? Porque en la gestión de caudales, empieza con las mediciones de caudales para los proyectos hidráulicos, etc. El objetivo viene a ser el almacenamiento, la regulación, pero en este caso, la siembra y cosecha de agua de lluvia, que no le quitamos, resaltamos lo de lluvia, precisamente porque tiene que ver con una visión campesina del agua, la visión campesina también del ciclo hidrológico, ¿no? Ahí el escala ciclo hidrológico desde la visión campesina tiene que ver, por ejemplo, para los quechuas o para los andinos, la lluvia viene a ser un habitante de la montaña. Y esta es una, digamos, una visión importantísimo que explica cómo se vivencia el ciclo del agua. Las lluvias como habitantes de la selva son chacareras, decimos, o sea que son agricultores también, que vienen a estas tierras de altas montañas, de alta montaña, a hacer agricultura o a hacer chacra. En ese sentido también la lluvia es chacarera, es agricultor. Entonces la lluvia caminante, ahí para la cuestión de la siembra necesitamos en todo caso también saber cómo es esa lluvia caminante, ¿no? Y ahí una importante actividad ancestral en el caso de la comunidad Xpillajta, pero también en todos los Andes peruanos viene a ser el Yarja Aspi, es la fiesta del agua, que tiene que precisamente esta conceptualización, esta cosmovisión indígena de la lluvia se recrea a través de la fiesta y entonces podemos entender que sí tiene una, digamos, es la centralidad de la lluvia en nuestra vida, ¿no? Pero también un poquito mirando a los pueblos mayas está también la serpiente alada, que tendríamos que explorar muy bien y ustedes podrían contarnos mucho más cómo es esa serpiente alada que consideramos que nos hace ver el ciclo del agua, ¿no? Entonces, hasta aquí la primera parte, de repente pararlo un poquito si alguien tuviera alguna pregunta para poder entrar a la cuestión, digamos, al componente técnico, perdón, de la tecnología, en este caso SCAL, que es desde una cosmovisión propiamente, digamos, indígena, ¿no? Si no hay, o si hay, o continuamos, me dicen ustedes. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? De repente poder, ahí, porque esa parte tiene que ver el marco general, el porqué de la siembra, cosecha del agua de lluvia en el contexto actual de la crisis climática, ¿no? Continuamos, ¿no, Ronnie? Sí, por favor, si te parece bien, las preguntas puedan ser al final y que envíen Ya, está también bien, por el entonces. chat, por favor. Bueno, entonces, bueno, la segunda parte lo he titulado La siembra y cosecha de agua de lluvia como componente técnico, o sea, su importancia de esta tecnología ancestral, ¿no? Hay una cuestión que hay que tomar en cuenta en esta, y tiene sus orígenes que tiene que ver precisamente con la cosmovisión. Esta práctica parte de un diagnóstico igualmente campesino o indígena. Para quienes preguntamos en su, digamos, en nuestra lengua materna, en nuestro idioma principal que es quechua, el problema principal de la escasez del agua, lo dices, ¿por qué tenemos escasez de agua? Como principal problema lo identificamos aquí, los quechuas, la pérdida de cariño y respeto a todo.
la pérdida de cariño y respeto al agua, a su entorno, a nuestro territorio y entre nosotros. Esta pérdida de cariño y respeto es que ha hecho que la naturaleza ya no hable, ya no nos diga más lo que sabe decirnos ancestralmente y milenariamente, pero también lo humano se ha desvinculado y ha quebrado sus relaciones de cariño entre los humanos. Otro, que las deidades o los espíritus se han vuelto también igualmente invisibles, apagados, incluso dormidos, decimos, ¿no? Entonces, las causas de esta pérdida de cariño y respeto viene a ser la destrucción de la naturaleza, la destrucción de nuestras comunidades o la descomunalización que hicimos por aquí, igualmente la desacralización o en todo caso la pérdida de la sacralidad de todo lo que existe en nuestro entorno o en nuestro mundo. Esto quiero resaltarlo precisamente porque el diagnóstico de donde parte esta experiencia tiene que ver con un diagnóstico propio muy sui generis también, la pérdida del cariño y respeto. Entonces, la respuesta a la escasez del agua tiene que centrarse en recuperar el cariño y respeto al agua, recuperar esas relaciones, digamos, de reciprocidad entre los humanos, con la naturaleza, con los deidades o los espíritus, y entonces tenemos que volver a la naturaleza, volver a vivir en comunidad y volver a la sacralidad de nuestro entorno, de nuestra naturaleza. Entonces, eso es, en términos más resumidos, lo que representa, lo que está tras de esta siembra y cosecha de agua de lluvia, ¿no? Pero en términos así, digamos, concretos, podríamos decir que la escala es un conjunto de prácticas que podemos resumir en 5 pasos, de acuerdo a la experiencia, digamos, que hicimos desde la década del 90. En este caso, ya esta experiencia ya tiene más de 30 años, digamos, de aplicarse en esta forma de diagnosticar la situación en la que, digamos, aparece la escasez del agua como problema principal, ¿no? En ese sentido, entonces, como un primer paso es la evaluación participativa de las zonas donde se aplica estas prácticas, donde se va a aplicar, ¿no? En este caso, originalmente en nuestras comunidades o como experiencia originaria, en este caso tiene que ver con la participación de autoridades, tanto varones, mujeres, jóvenes, y el acompañamiento de los guías espirituales, o los yachaj en quechua para nosotros, que recorremos por el territorio comunal para ver, identificando un sitio adecuado para fundar una laguna, para construir una laguna. En este caso, porque la siembra y cosecha de agua de lluvia digamos, o se centra alrededor de la construcción o la fundación de una nueva laguna en las holladas, en los vasos naturales. Entonces, eso es un primer paso. En este caso, decimos que tiene que ser participativa porque se trata precisamente de, digamos, de partir de nuestra propia cosmovisión, de nuestras propias percepciones y al mismo tiempo, digamos, la solución al problema de la escasez de agua también tiene que nacer desde nuestra propia experiencia comunitaria, ¿no? Entonces, como segundo paso, a este primer paso llamamos entonces el involucramiento social, ¿no? El permiso o en todo caso la aceptación de todos los actores sociales en un territorio indígena o comunitario, ¿no? Como segundo paso, consideramos aquí, ha sido vital, por ejemplo, el permiso del lugar, que lo llamamos en este caso, no solamente tiene que estar comprometido, si es que, digamos, los humanos nomás, sino también si es que lo consideramos a todo nuestro entorno como ser vivo y deidades en nuestro territorio, entonces también necesitamos el permiso, digamos, del lugar.
De allí que en términos quechua, digamos, les pedimos a los taitahuamanes, a los aposuyos, un permiso que consiste en realidad, digamos, una serie de ofrendas, una serie de celebraciones o, digamos, ceremonias que tienen que ver con el respeto al agua, con el respeto al territorio, ¿no? Entonces, esto lo hemos llamado la preparación del expediente cultural. En lugar de un expediente técnico, es tratar de que precisamente se comprometan no solamente los humanos, sino también quienes conforman el mundo, en este caso vivo andino, ¿no? Un paso 3 tiene que ver ya con el proceso de construcción de la laguna, después de haber, en este caso, pedido o obtenido el permiso social, un primer paso, un permiso cultural, en este caso digamos, del lugar, de los lugares sagrados de nuestras deidades, y un tercer paso ya es la identificación de los componentes o partes de una laguna, ya para la cuantificación de la cantidad de agua a retener y los puntos de infiltración en un determinado vaso. Bueno, en este caso, creo, para también igualmente tener en cuenta que todos estamos, digamos, sabemos que necesitamos un vaso o área para almacenar agua de lluvia, al mismo tiempo es el área de infiltración del agua, ¿no? El área portante se queda laguna arriba o vaso arriba, área que va a recepcionar las aguas de escorrentía o las aguas llovidas. Una tercera parte, de hecho, parte de esta siembra. Para la siembra tiene que ser el cauce del vaso, la garganta, que es la salida, digamos, del agua que discurre generalmente cuando no hay un dique en la garganta, es por ese lado que discurren las aguas de escorrentía, ¿no? Cuarto, los puntos de infiltración dentro del vaso mismo, pero también va a aparecer aguas abajo, ¿no? La estructura de aguas excedentes, de hecho, para que el agua no rebase también el cuerpo del dique, necesitamos alguna infraestructura de salida para, digamos, desaguar, ¿no? Para desaguar agua que exceda, ¿no? Otra viene a ser, de hecho, una parte que importante a tener en cuenta, viene a ser área de descarga, donde son, digamos, el agua va a descargar o salir, podríamos decir. Entonces, este es el vaso natural, una hondonada, que podría ser en casos, digamos, también muchas veces como lagunas temporales, o sea, donde en tiempo de lluvia vemos que hay alguna digamos, agua que se deposita, pero después, pasadas el tiempo de la lluvia, entonces ya no tenemos agua. En este caso, se trata entonces de identificar todas las partes de la siembra, ¿no? Donde vamos a sembrar, ¿no? La siembra, entonces, cosecha de agua de lluvia va a consistir en eso, de recoger, recibir la lluvia, la escorrentía en áreas aportantes, en, digamos, área de almacenamiento, ¿no? Está el dique, la construcción del dique, que dependiendo de la zona, digamos, en este caso, piedra y arcilla compactada generalmente, ¿no? Donde se requiere, dependiendo del tipo de hondonada que hay y de la longitud también del dique que se tiene, ¿no? Entonces tenemos todas estas partes. La siembra del agua se lleva a cabo en esta parte. En la cosecha del agua es cuando las aguas, digamos, infiltradas van emergiendo, digamos, puntos abajo del área de almacenamiento, a partir del cual, digamos, podemos ya utilizar las aguas almacenadas o infiltradas, ¿no? Entonces, es la infiltración. Entonces, hay diferentes tipos de infiltración. De hecho, una infiltración superficial que va a salir más próximo a la laguna, y una infiltración también subterránea de agua que va a ser de repente acuíferos locales o acuíferos regionales. Entonces, va a depender de repente, en caso nuestro, por ejemplo, aparece entre 8 a 20 kilómetros de la laguna, digamos, donde se ha fundado.
va a depender entonces de la forma, digamos, del tipo de los acuíferos también, esta infiltración, ¿no? Pero lo que se promueve entonces es con estas lagunas es la aparición de ojos de agua en los puntos más cercanos y el incremento de caudal de fuentes existentes, ¿no? Porque también estamos diciendo que esta hondonada casi naturalmente recibe en épocas de lluvia o almacena de alguna manera agua de lluvia en esta zona del vaso, ¿no? Entonces, va en algunos casos existen ojos de agua o puntos de agua, nacimientos que lo dicen también en Guatemala, entonces hay que ver por dónde emerge, entonces hay algunas veces que aparecen nuevas o en todo caso incrementa en caudal las existentes, ¿no? Perdón. Este proceso de infiltración, desde la identificación del vaso natural, demora dependiendo de la cantidad de precipitación a recibirse. En este caso, en las partes altoandinas, las lagunas se estabilizan de todas maneras en varias temporadas de lluvia. En caso nuestra, hemos logrado en que la primera laguna se logró, creo, en casi en 8 años, entre 5 a 8 años, hasta estabilizarlo, pero también en este caso, estamos hablando de, digamos, perdón. Ahí. Estamos hablando, disculpen, estamos hablando entonces de precipitaciones promedio mensual, anual, de 400 a 600 milímetros en promedio. En caso de Guatemala, por ejemplo, está por encima de 1000. En caso de Costa Rica, igualmente. Entonces, en Guatemala, por ejemplo, hemos logrado, creo yo, es el primer, en una temporada de lluvia ya es posible ver algún almacenamiento de agua. En caso de Costa Rica, hemos logrado en 3 meses lograrlo volúmenes importantes. Eso entonces va a depender de la cantidad de agua, de la precipitación anual, promedio anual, ¿no? Perdón, un ratito. Ya, entonces eso va a depender de la cantidad de lluvia que recibamos. Un paso 4 ya tiene que ver con las actividades, digamos, de mantenimiento de las lagunas, en todo caso llamamos a estas actividades regeneradoras de las zonas de siembra y cosecha de agua de lluvia. En este caso, en nuestro ecosistema viene a ser ecosistemas digamos, de hichos, de arbustos también, digamos, no tenemos vegetación, más bien son pajonales en nuestro caso, pero también tenemos identificadas ciertas vegetaciones que los llamamos desde la cosmovisión andina, por ejemplo, las madres del agua. La putaja es un género, digamos, valorado como la madre del agua y es la que empezamos a plantar en los ojos emergidos o en todo caso también donde aparecen, digamos, partes húmedas. Entonces ya hay una serie de actividades que permite, como en las actividades agrícolas, ¿no? Necesitamos hacer, digamos, labores agrícolas, el desiervo, el aporte, todo eso. Igualmente aquí también se trata de, digamos, de mantener el lago o facilitar también la floración del agua. Entonces aquí hay uso, puesta en práctica, digamos, de saberes, de rituales, entonces, con el propósito, en este caso, de estabilizar, digamos, las lagunas, ¿no? Sembramos algas provenientes de lagunas especiales, estables, diré. También sembramos peces, alevinos, las plantas madres del agua, y toda una serie de rituales con el fin de que nuestra laguna se estabilice y la infiltración también se estabilice, ¿no? Entonces, aquí, como podrán ver algunas fotitos, aquí hay unos niños, también brindando su música, aquí igualmente una ceremonia especial,
en agradecimiento al agua que aparece ya como laguna, ¿no? Un quinto paso, de hecho, y es importantísimo porque tiene que ver con una experiencia campesina, es el monitoreo comunal permanente. Esos ojos de agua emergidos o, digamos, caudales también aumentados deben ser registrados tanto durante y después de la estabilización de las hoyas o las lagunas, ¿no? O sea, la aparición de nuevos ojos de agua, nuevas plantas, porque aparecen, digamos, plantas especialmente, digamos, incluso plantas que no conocemos, e incluso empiezan a aparecer por el agua, ¿no? El incremento del caudal de los puquiales o los manantiales y los riachuelos también, ¿no? Entonces se trata, por otro lado, de rastrear también el recorrido de las aguas subterráneas. Esto para nosotros tiene, digamos, para también como sostenibilidad del proceso, otra práctica final es incluir en el plan de trabajo de la comunidad a través de las autoridades comunales, ¿no? Entonces, son ellos quienes van a monitorear las hochas, registrar la cantidad y calidad del agua con que se cuenta en el territorio, porque no solamente se trata de tener cantidad de agua, sino también la calidad del agua, ¿no? Con que contamos en nuestro territorio, ¿no? Entonces, esos son los 5 pasos. El objetivo de la siembra y cosecha del agua de lluvia, digamos, en los tiempos de crisis climática, tiene que ver con aumentar la disponibilidad del agua para uso en riego, consumo, y de hecho, principal es la recarga de los manantiales, ¿no? Y de hecho, otro objetivo es regular los caudales para la época seca o tiempos de escasez de agua, ¿no? Conservar los ecosistemas frágiles de montaña o de alta montaña, ¿no? Y de hecho, apuntamos como objetivo final a la soberanía hídrica, no solamente la seguridad, sino también esa pertenencia, ese cariño que necesitamos tener, digamos, recuperar entre el hombre, el agua y su entorno. Esto es una foto de digamos, de un distrito en el que toda esta área es declarada área de crianza del agua, desde la cosmovisión nuestra también. Si el agua es nuestra madre, entonces también la madre sabe criarnos siempre y cuando le respetemos, siempre y cuando también devolvamos el cariño y la crianza misma. Entonces, es por eso que hablamos también de crianza del agua. Esta zona así declarada, zona de crianza del agua, de lluvia. Entonces tenemos aquí como 17 lagunas de diferente cantidad, digamos, en volumen de almacenamiento, y se pueden ver digamos, los diques aquí, y se rebosa, si sobra el agua, aquí pasa aquí, entonces así empezamos a hacer un rosario de lagunas, retenerlo y poder infiltrarlo cantidad de agua que necesitamos para la ciudad, en este caso de Huamanga, que tiene más de 250,000 consumidores, usuarios, digamos, consumidores principales, ¿no? Pero también para la zona agrícola, en este caso, Chiara viene a ser un distrito productor de papa y, digamos, para el mercado incluso, ¿no? Bueno, entonces, en términos, podemos recapitular entonces la importancia de la recarga de los acuíferos, el proceso, digamos, de infiltración artificial, o sea, deliberadamente y masivamente también, ¿no? Hacia la napa freática. La regulación, digamos, hídrica, el almacenamiento del agua, retención en vaso natural, cuya función entonces de este vaso natural es la infiltración, ¿no? Entonces, no perderlo por escorrentía para aumentar la disponibilidad a largo plazo, ¿no? La seguridad hídrica, digamos, a corto plazo, pero a largo plazo, de hecho, la soberanía hídrica, ¿no? Hay conceptos locales que consideramos vitales, por ejemplo, en la recarga hídrica hay un concepto en quechua que dice que el agua llama agua. Si tienes agua en una parte, entonces agua sembrada, entonces agua va a generar, digamos, más agua. Y eso tiene que ver, de hecho, si miramos en términos un poco más
técnicos tiene que ver con restablecimiento del ciclo hidrológico en un determinado lugar, ¿no? La regulación hídrica, la seguridad hídrica también. Teniendo en cuenta que en el contexto del cambio climático, la época de lluvias se ha reducido para los Andes, por ejemplo, pero también para las, digamos, para las montañas de Guatemala. Sabemos que incluso las áreas de, digamos, de corredor seco va aumentando en, digamos, en hectáreas, o sea, va abarcando más departamentos, sabemos eso, pero aquí en los Andes, de hecho, la época seca ha aumentado cuando antes tendríamos como 6 meses de repente de lluvia, 6 meses de época seca, ahora es más época seca que la época lluviosa, pero al mismo tiempo también la, digamos, intensidad de la lluvia ha variado significativamente con el cambio climático. Estamos hablando de territorios que van desde 2.000 metros sobre el nivel del mar a 5.000 metros sobre el nivel del mar, cuando antes a esta altura la nevada era principal fuente de agua para nosotros, por ejemplo, para la comunidad de Xpillajta, y con el cambio climático lo que ha desaparecido esas fuentes. Y estas lagunas entonces cumplen la función, digamos, ecológica de los nevados. En esta parte ustedes podrán ver en el horizonte, en esta fotito, está la Razuilca, que está a 5.500, me parece, o 600, donde antes teníamos nevado, ahora no tenemos. Lo que estamos haciendo bajo estos nevados antiguos, digamos, ex nevados, podríamos decir, es que son estas infraestructuras, digamos, naturales que hacemos con las comunidades, ¿no? Entonces, en resumen, podríamos decir, este es el horizonte, o en todo caso los picos elevados, donde hacemos todas las lagunas, diferentes volúmenes, capacidad de almacenamiento, por ejemplo, esto tiene Jihuillapucro, tiene 790 metros cúbicos, esos orígenes era así, y otros que tienen mucho más, ¿no? Y esta parte de aquí para arriba viene a ser la siembra, o sea, la recolección y almacenamiento de escorrentía, ¿no? O sea, agua de lluvia, aquí está, entonces, es la recarga. Y la cosecha también es el uso que se le da a las aguas previo conservación, mantenimiento y toda una serie, digamos, de actividades o labores que lo hemos llamado labores agrícolas para contar con agua, ¿no? En términos esquemáticos podemos también ver la siembra del agua y la parte alta, con diques de arcilla compactada que, digamos, infiltran al sistema hídrico subterráneo, entonces aparecen, se promueve de esa manera la aparición de nuevos ojos de agua o incremento del volumen o, digamos, caudal de las existentes, entonces podremos tener, digamos, cosecha de agua, solo así, ¿no? Entonces, eso es la experiencia peruana, pero también tenemos ya, como decía, la experiencia en Guatemala, especialmente, en este caso, hace poco hemos tenido una evaluación externa, hay avances muy importantes en su implementación, pero al mismo tiempo desafíos que enfrentamos en Guatemala y se enfrenta, y una de las cuestiones, de hecho, de esta evaluación del proyecto ha sido la valoración de estos avances y una gestión comunitaria integral, digamos, del agua en el proyecto, ¿no? Sería bueno, de hecho, tal vez, si nos da tiempo todavía, como, digamos, responsables de este proyecto, con Ronnie también, poder compartirlo, los obstáculos críticos que ha tenido esta propuesta, y también, de hecho, aquí hay participantes, no solamente, digamos, actores involucrados en este proyecto, sino también seguramente interesados en esta experiencia, entonces, para aumentar la colaboración en el contexto de la crisis climática, que es una crisis civilizatoria, no es una crisis cualquiera, eso también hay que remarcarlo, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces una de las cuestiones claves de este proyecto que hay que resaltarlo, ha sido las visitas mutuas, ¿no? Las visitas entre Perú y Guatemala
aquí esta foto, por ejemplo, es la visita al distrito de Chiara con los miembros de la institución, de la asociación ADEMI, ¿no? Entonces, es eso la experiencia que se tiene, más bien dejo para algunas preguntas y con eso quedamos para más comprometernos también, seguir compartiendo estas experiencias que en el contexto actual, la sabiduría ancestral, el conocimiento ancestral constituye una respuesta realmente, digamos, valorada en el contexto no solamente digamos, de los diferentes eventos internacionales, sino también en los marcos, digamos, en las convenciones que se aborda el cambio climático, ¿no? En ese sentido, muchas gracias, más bien dejo para alguna pregunta, para de repente compartir también con Ronnie algunas de las cuestiones que hemos encontrado en caso de Guatemala. De hecho, las cuestiones no son similares, pese a que compartimos, digamos, aspectos claves, pero al mismo tiempo también tenemos diferencias muy importantes. Por ejemplo, la tenencia de la tierra. En caso de Perú, de hecho, son tierras comunales grandes. En caso de Guatemala, ha sido tierras familiares, pero al mismo tiempo sigue siendo, el principio sigue siendo lo mismo. Y eso es una cuestión que hay que resaltarlo, ¿no? Muchas gracias por escucharnos. Yo soy quechua, así que para quienes de repente nos escuchan de Guatemala, puede haber habido algunas palabras quechuas que no pueden ser de repente bien entendidas, pero con mucho gusto para poder aclararlo. Ronnie. Muchas gracias, Marce. No sé si tengan alguna pregunta o comentario, compañeras, para Marce directamente. Casi no se te escucha, Ronnie. Perdón. Les preguntaba si tenían alguna pregunta, compañeros, compañeras, para Marcela. Bueno, si no, podríamos dar paso a la siguiente presentación y posteriormente o al final de las dos presentaciones podríamos hacer una rondita de preguntas, si les parece bien. Bueno, Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Gracias, Ronnie. Solo si me permiten el acceso para compartir, por favor. Ya tiene permiso. Ok. Gracias. Adelante, Oscar. Entonces usted va a participar en representación del Ministerio de Medio Ambiente, ¿vale? Le agradecemos mucho por su presencia, por su tiempo. Le dejamos el tiempo también para compartir. Gracias. Ok, gracias. Buena tarde. No sé si ya pueden ver mi presentación. Ya. Gracias. Pues les comento. Estamos apoyando aquí al Viceministerio del Agua. Soy asesor técnico del Viceministro del Agua. Reciban un cordial saludo de nuestras autoridades, ¿verdad? La ministra y la licenciada Patricia Orantes y el ingeniero Jaime, perdón, el ingeniero Jaime Carrera, del viceministro del Agua. Importante comentarles, dentro de las prioridades a nivel nacional, ¿verdad? Si ustedes saben, el año pasado se conformó nuevamente el Gabinete Específico del Agua. Después de un tiempo, después de más de 10 años de haber existido el primer Gabinete Específico del Agua, se forman nuevamente, ¿verdad? El cual lo preside la Vicepresidencia de la República, en donde participan principalmente técnicamente el Ministerio, la Secretaría a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Ministerio de Agricultura, además de CGPLAN. No sé si se me escapó uno, somos 6 ministerios y CGPLAN sería el séptimo, ¿verdad? Por el sentido o las atribuciones que le competen sobre la planificación del territorio nacional. Dentro de este proceso, importante indicar que va a funcionar o estar operando por 6 años, ¿verdad? Además de que este proceso implica que se programaron 5 objetivos o productos estratégicos, siendo estos la ley de aguas, ¿verdad? La propuesta de la ley de aguas, la política hídrica, por mencionar el nombre, porque no se ha definido cómo se va a llamar, la estrategia de esta política y algo que va a fundamentar mucho el proceso para la toma de decisiones en el tema de información, de conocer cómo estamos, es el producto 4 que se refiere al Plan Hidrológico Nacional y de último que se considera el Sistema Nacional de Información en Recursos Hídricos. Como ustedes saben, pues algo importante de mencionar es que tenemos 40 años de tener la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde le indica al Estado que debemos de contar con una ley de aguas. Cada vez es más extenso, cada vez que nos atrasamos más en no tenerla, es más complicado poder resolverlas. Sin embargo, a nivel local o a nivel de territorio, se ha encontrado que tenemos, ya hay mucha autogestión. Hay muchos procesos que después de este proceso nacional del agua, que empieza a partir del año pasado, luego de que se conforme el Gabinete Específico del Agua, en donde se participó en varias regiones del país, aproximadamente fueron 13 regiones a nivel nacional, en donde se partió con la primera ronda, donde se explicaba cuál era la situación actual. Como ustedes saben, pues hay muchos temas que abordar en esto, ¿verdad? Pero principalmente la problemática se refiere al tema de la deforestación y erosión. Ustedes saben, pues eso es un tema que es afectado por incendios, por la demanda de energía, por la urbanización. Sabemos que hay muchos otros temas atrás de cada uno de ellos. El otro tema importante es el tema de la contaminación o la afectación de la calidad del agua, ¿verdad? Entonces, sabemos que ahorita no, el acuerdo gubernativo, el 236-2006, el cual nos manda a darle un tratamiento a las aguas residuales y a los lodos, ¿verdad? Sabemos que la ANAM pues, hizo una interpelación, ¿cómo se llama ese proceso ahí con la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Que ellos no tenían como municipalidades la capacidad por fondos de poder tratar las aguas residuales, principalmente las domiciliares. Entonces, pues, eso tiene un impacto, pues, lastimosamente grande y negativo en nuestros recursos hídricos o en nuestros cuerpos de agua. Y ese sería el siguiente tema. Los dos temas. El tercero se refiere al tema de la sobreexplotación. Usamos irracionalmente el agua superficial y el agua subterránea, ya sea para consumo o ya sea para a los diferentes usos, ¿verdad? Importante mencionar que también dentro del territorio nacional, el Instituto de Ambiente y Recursos Naturales de Agricultura de la Universidad Rafael Landívar definió que en el país hay 116 usos del agua, desde una escuela hasta un comercio, desde nuestra casa hasta las farmacéuticas, y que se agrupan en 17 grandes usos. Entonces, lo pongo en contexto porque para ir conociendo, pues, de dónde podemos, y sabemos los problemas en algunas regiones a nivel departamental, no digamos la región metropolitana de Guatemala. Y el cuarto
El cuarto problema importante que hay que tratar en esta temática es el cambio climático. Sabemos los eventos extremos, principalmente la sequía, ¿verdad? Que pues, sí nos deja sin agua, sin cultivos, la misma sequía o la canícula ampliada dentro de la época lluviosa, ¿verdad? Entonces, es importante considerar eso, y a partir de eso que se habló en la primera ronda, que se hablaron en los de cada departamento, cuál era su problemática, enfocado a esos temas, ¿verdad? El acceso al agua, el saneamiento, el tema de la deforestación, el agua subterránea, qué información se cuenta. Eso fue en la primera ronda. Este es el resultado de la segunda. Después de obtener la primera ronda, donde la gente participó, dieron a conocer toda la expectativa también que tenían sobre este proceso, la problemática local, pues se obtuvo mucha información y luego se presentó en la segunda ronda los 6 pilares fundamentales que pueden estar, que se desarrollan en esta propuesta de ley. Dentro de este proceso, pues, como les comentaba, ¿verdad? Debemos de garantizar el agua para todos los guatemaltecos. No podemos de olvidarnos que necesitamos siempre tener disponibilidad del recurso hídrico. Y sabemos que para el recurso, para el consumo humano necesitamos agua de calidad, una cierta cantidad y que sea todo el tiempo. Otro aspecto importante es que sin el agua, pues no desarrollamos nuestra economía. No nos tenemos que apartar de eso, la necesitamos. Tenemos que ser conscientes de que hay que ir mejorando cómo poder tener esa gestión. También un aspecto relevante es tener el agua para la naturaleza, los caudales ecológicos, el caudal ambiental, agua que necesitan los ecosistemas para estar, en este caso, garantizándole pues, una disponibilidad de agua a ciertas especies, a ciertos medios de vida, ¿verdad? Tenemos actividades de pesca artesanal en muchas regiones y por lo tanto debemos de garantizar esa cantidad de agua y dar a conocer a cuánto se refiere. Regularmente sabemos que esa cantidad de agua pues la debemos de garantizar en el estiaje. En la época seca hay un periodo que es más seco. Eso se da en los meses de marzo y abril. Y es por eso que tenemos que ir comprendiendo esos procesos. También darle reconocimiento y certeza jurídica a muchos modelos comunitarios. Ustedes saben, creo que cada uno de nosotros ha participado en un comité. Aquí en la ciudad capital hay cooperativas del agua, en los COCODES. Hay mucha autogestión, aproximadamente un 70% de los servicios de agua a nivel comunitario tienen una autogestión. La gente hace y deshace por ver cómo obtiene cierta cantidad de agua. Algo importante también es el tema de la seguridad y la certeza a todos los que usan y aprovechan, ¿verdad? Muchas veces anteriormente se otorgaban ciertas concesiones, ciertos derechos de agua, principalmente para agricultura. Y a veces, pues eso hay que ordenar. No podemos, como ministerio, no podemos seguir ampliando esos procesos porque como entidad no podemos autorizar ese tipo de servicio. Sin embargo, dentro de la propuesta de ley se va a estar trabajando ese proceso. También que el país siga teniendo agua para la población. Cualquiera puede decir que lo que sobra en Guatemala es el recurso hídrico. En efecto, lo que nos sobra es agua. Sin embargo, no está cuando la necesitamos ni en los lugares que la necesitamos. Y a veces su calidad está siendo afectada. Entonces no la podemos obtener de la naturaleza tan fácilmente para que nos cubra en estos procesos de agua para la población o el consumo humano, agua para el sector económico, que de cierta forma lo pueden estar utilizando, y principalmente agua para los ecosistemas, ¿verdad? Entonces eso se fue entendiendo y comprendiendo a través de estos procesos el proceso nacional del agua en la primera ronda y que se dio a conocer nuevamente. Algo importante también, permítanme. En la propuesta de estos pilares respecto a
a la construcción de la ley de aguas, fue algo importante en el sentido que hay que tener el conocimiento de todos los sectores. El sector, en este caso económico, la sociedad civil, así como los pueblos originarios. Y en algunos casos se atendió a grupos específicamente, en el sentido de que pues sí a veces hay cierta información que no se transmite desde un idioma, ¿verdad? En Alta Verapaz tuvimos traductores, en el Store, en Izabal tuvimos traductores, en el Quiché, entonces en Baja Verapaz pidieron un espacio específico en Purulá y pues nos apoyaron con la traducción del Pocomchi. Entonces es importante que se conozca eso porque sí se tuvo mucha retroalimentación de varios sectores. Vamos a pasar. Uno de los principales pilares es que debe existir una nueva institución del agua. ¿Por qué? Porque tiene que atender a diferentes sectores. Seguramente el Viceministerio del Agua va a desaparecer al crearse esa nueva institución del agua. Por el momento se piensa en una superintendencia, ¿verdad? Que es una autoridad nacional, autónoma, descentralizada, organizada por niveles nacional, regional y de cuenca, ¿verdad? Ustedes saben, el territorio nacional se divide en 3 vertientes, lo que va al área de México, lo que va al Caribe, lo que va al Pacífico, 38 cuencas. Entonces es importante ir conociendo que la gestión del recurso hídrico, pues hay que pensar también desde la administración por el territorio hidrográfico, que es la superficie, y no digamos el hidrológico, que ya incluye lo superficial y lo subterráneo. Entonces, hay diferentes aspectos a considerar. También importante que debe asegurar los derechos y los sistemas de aprovechamiento, siempre apoyando a las comunidades, tener espacios de participación equitativa, siempre el tema de los comités de cuencas, ¿verdad? Empresas de agua, las municipalidades que se puedan incorporar, otros usuarios, ¿verdad? Que puedan participar en la toma de decisiones sobre el uso equitativo del agua. Y también, pues, que una de sus principales responsabilidades será elaborar, como les mencionaba anteriormente, otro de los productos estratégicos, la Política Nacional del Agua y el Plan Hidrológico Nacional. El Plan Hidrológico Nacional es importante porque tenemos que conocer la oferta. ¿Cuánta agua tenemos? Sí, hay mucha. ¿Está mala? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces, es importante tener esos datos para tomar decisiones. El pilar número 2 habla de los sistemas de manejo colectivo, comunitario, ancestral del agua y los bosques. Se reconoce y se valoran estos sistemas colectivos, como les comentaba, ¿verdad? Ya sabemos que grupos se organizan para hacer todo lo posible para tener agua, para tener acceso a agua en sus casas, en sus comunidades. También se administran localmente. En otros procesos ajenos al proceso nacional del agua, como el Congreso de los Recursos Hídricos, hablaba en un momento una señora de Chiquimula que ella se encargó en 5 años de traer agua desde su aldea porque no había derecho de paso, no dejaban. Al final ella logró con su equipo del COCODE seguramente poder llevarle agua a esta población que ella había priorizado, ¿verdad? Donde ella vive. También importante es que hay que reconocer los bosques que la producen. Hablamos de las zonas de recarga hídrica, sabemos de las partes altas de cuenca, la protección a los nacimientos, a las orillas de los ríos, de los lagos. Entonces es importante que se siga manteniendo eso. Ya sabemos que el Instituto Nacional de Bosques se encarga de una parte de velar por los recursos forestales. Los sistemas comunitarios del cuidado de agua son parte de estos procesos, ¿verdad? Los sistemas colectivos ancestrales, ¿verdad? Tenemos buenos ejemplos de lo que han hecho por años diferentes comunidades, ciertos pueblos, ¿verdad? Y ustedes saben el caso de los 48 cantones que le brinda agua a otros municipios. Conocimos en Huehuetenango que un municipio le daba agua a 3 municipios aguas abajo, que tenía 7,000 hectáreas de bosque, que tenía 35 guardaparques y los guardaparques ya estaban pidiendo un apoyo económico. Entonces empezamos a ver que necesitamos mantener esas estructuras de organización, sin embargo representan o tiene un costo, ¿verdad? Entonces también esas formas de organización social, los grupos indígenas, debemos de atenderlos y como les indicaba al inicio, ellos están organizados.
Otro aspecto importante es que estos sistemas ya funcionan. Independientemente, pongámonos cada uno en el lugar de ellos. Creo que donde vivimos hay un comité, hay un consejo, hay alguien que se carga al menos de velar por cobrarnos el agua. Las mismas municipalidades pues apoyan esos procesos. Otros nos dicen que las municipalidades solo apoyan el casco urbano, más no el área rural. Entonces, ustedes saben que eso y lo tenemos que seguir apoyando. Esos que están basados en derechos, ¿verdad? En obligaciones, normas propias de los pueblos indígenas. A veces hay gente que, pues sí, se cobra el agua porque tiene un costo. El agua, sí, Dios no la manda, pero hay que pagar el tema de pues, infraestructura, tuberías, fontaneros, cloración, en fin, ¿verdad? Creo que ustedes eso lo saben, ¿verdad? Tenemos que seguir garantizando agua a las familias. Siempre la naturaleza es importante y que estar en armonía, ¿verdad? El objetivo es cómo mantener ese equilibrio. Dependemos de la naturaleza, pero no afectarla también. Y como menciona, ¿verdad? Tenemos ya muchos artículos que nos amparan en la Constitución, ¿verdad? La Urgencia Nacional de Reforestación, hacer la ley de aguas, el agua para garantizar agua para las poblaciones que debe estar en una calidad adecuada, la cantidad. Entonces, no estamos hablando de cosas nuevas, ¿verdad? Simplemente es dar a conocer que todo esto ya tiene una necesidad de estar, en este caso, ya que alguien lo regule, que alguien lo norme, que alguien lo sancione, ¿verdad? Vienen al Ministerio de Ambiente y nos dicen, miren, allá alguien está contaminando, mire, él se llevó más agua del río, pues a veces no podemos actuar por las mismas atribuciones que tiene el Ministerio. Se trata de abordar la problemática, de resolver, de cuantificar en algunos casos. Y como les mencionaba, pues en la parte técnica muchas veces tenemos el respaldo, la información, somos investigadores, pero el aspecto legal es todavía algo muy importante. Consideramos que la ley de agua debe reconocer, respetar, así como dar certeza jurídica y apoyar a los comités locales de agua, locales indígenas o no indígenas, pues siempre ayudan a garantizar el derecho humano al agua y a proteger las fuentes de agua y las zonas de recarga hídrica. Importante ese término, ¿verdad? Zonas de recarga hídrica, pues también es importante hacer ver que recarga hídrica hay en todos los lugares una vez no haya un techo, no haya concreto o una carretera. Hay recarga hídrica en el rancho, en la región más seca de Centroamérica, sin embargo es mínima. Si llueven 800 milímetros, seguramente solo se recarga el 10%, 80 milímetros, 80 litros por metro cúbico. Pero si nos vamos al biotopo del Quetzal, donde llueven 4,000 milímetros, seguramente ahí se está recargando la mitad, 2,000 milímetros por hectárea al año, lo que representa hasta 20,000 metros cúbicos por hectárea al año. Lo mismo ocurre en la Boca Costa, hay regiones donde llueve mucho, en el Ixcán. Entonces sí es importante considerar eso, ¿verdad? Que en todos lados hay zonas de recarga hídrica, en unos lugares es muy especial, por pendiente del terreno, por geología, por materiales, por el clima. En Xela llueven 1,200 milímetros, se recargan 400, ¿verdad? Y en Reu llueven 4,000 milímetros, se recarga la mitad. Entonces es importante conocer eso, ¿verdad? Que tenemos que ir reconociendo dónde. Y es más, ahora ya hablamos de otros aspectos, como lo mencionaba ahí la compañera del Perú. Importante que haya infraestructura verde, infraestructura gris, que nos ayuda a garantizar más ese recurso hídrico. El pilar número 3 es la administración de los derechos. La ley de agua busca garantizar el derecho humano al agua, que debemos de seguir teniendo todas las medidas para poder ir respetando, proteger y cumplir este derecho, ¿verdad? Y ese ya es trabajo de todos. La ley también busca asegurar el derecho a la naturaleza, a tener agua suficiente y limpia, ¿verdad? No podemos seguir contaminando los ríos, no podemos seguir tirándole basura, tirándole desechos de cualquier tipo, instalando cualquier empresa que tenga un impacto. Por eso debemos de estar, en este caso, como dice, protegiendo y garantizar ese derecho. Debe asegurar, como les digo, ¿verdad? El tema de que el uso de agua es de todos, ¿verdad? A veces, sí, si nos dan permiso para usar cierta cantidad de agua, debemos de respetar, ¿verdad? Debemos ser respetuosos. Yo como profesional y que ha apoyado a otros sectores, siempre garantizo, pues yo les digo que usen esta cantidad de agua, usen una bomba de 2,000 galones por minuto,
de 500 galones por minuto, ¿por qué van a comprar una bomba de 1000 galones por minuto? Ahí ya está ocurriendo algo que va a haber una sobreexplotación, ¿verdad? Entonces es importante desde un pozo que sea para consumo humano. Si somos observadores, miramos un poste, miramos que hay 3 transformadores, eso significa una potencia de 330, ¿verdad? Para extraer, eso es una bomba de 100 caballos de potencia que puede estar cerca en un pozo. No, ni siquiera un edificio puede tener esa cantidad de transformadores, ¿verdad? Significa que necesitan mucha energía. Entonces son algunas cosas que como técnicos, ¿verdad? Estamos también pues tratando de apoyar el proceso. Importante también pues que hay muchos derechos, ¿verdad? Yo les comentaba el de los regantes ahí en Oriente, ¿verdad? Las famosas tomas, ¿verdad? Que es otra forma de organización del recurso hídrico, donde ellos saben cómo tienen sus turnos de agua para estar regando, ¿verdad? Entonces, hay, como dice aquí, ¿verdad? Hay desde públicos, privados, escritos, no escritos, hay acuerdos entre fincas, entre vecinos. Entonces, eso hay que seguirlos, manteniéndolos ahí en el radar. Regularizar esos derechos también, ¿va? Porque a veces si llega alguien más fuerte, pues nos afecta a varios, ¿verdad? Y sí debemos de ser conscientes en el uso y aprovechamiento del agua. A veces que mucha gente pensará o se asusta en el sentido de que dirán, bueno, me vienen a quitar el agua, ¿verdad? Entonces, no, los derechos que ya tienen solo deberán de estar de ser reconocidos, ¿verdad? No venimos a decirle usted ya no use, usted ya no comparta, usted debe de pagar. Es importante eso, ¿verdad? Seguramente a otros sectores va a ser diferente, ¿verdad? Y eso es lo que se espera con la ley de agua, tener algunos datos que nos ayuden a ir entendiendo, pues seguramente con los reglamentos que se vayan formulando vamos a ir conociendo. Siempre en el tema de la administración de derechos, ¿verdad? Lo que les decía, hay grandes usuarios. Entonces también, pues, en algún momento estos grandes usuarios y que el agua se escasee por sequía o se contamine nuestra fuente de agua u otras causas, pues también debemos de ir ajustándonos, ¿verdad? Temporalmente a que el agua es necesaria para consumo humano. Ciertos sectores pues van a tener que ceder o contribuir a una parte del agua que tienen disponible para consumo humano y no digamos aquí para la seguridad alimentaria. Es importante que no debemos de estar afectando a terceros, ¿verdad? Porque yo, parte alta de la cuenca, puedo hacer cualquier obra de regulación para captar el agua, pero afecto a aguas abajo, puedo desviar, puedo extraer. Entonces, eso sí se está considerando mucho y creo que todos nosotros sabemos que de alguna forma se está realizando o ya se realiza. El tema de la contaminación. Importante, ¿verdad? Que aquí se propone que hasta hay que hacer algunos cambios en el Código de Salud. Como se los comentaba, esto salió en todos los eventos en el Proceso Nacional de Agua, ¿verdad? Mucha gente pues pedía que hay que hacer algunos cambios. El gobierno central pueda tratar las aguas negras, no solo las municipalidades como ocurre hoy. Muchas personas dicen, miren, el gobierno puede invertir en eso, ¿verdad? Pero por el momento no, pero podría invertir. ¿Cuánto presupuesto hay en los consejos departamentales de desarrollo? Empezar a orientar eso. El Infom que invierta directamente, que se construyan las plantas y nosotros les damos mantenimiento, pues esas han sido las observaciones, ¿verdad? Porque es lo que pasa, ¿verdad? Con esta suspensión del reglamento de aguas residuales, el 236-2006, ¿verdad? Que pues ahorita teóricamente pues ninguna municipalidad está tratando las aguas y hay otras que dicen que eso es importante, así como el manejo de los desechos sólidos. La ley debe incluir sanciones administrativas, ¿verdad? Claras, ¿verdad? Nosotros como técnicos podemos estimar este bosque produce o esta hectárea de bosque producía 5,000 metros cúbicos, ¿verdad? 5 millones de litros al año. Entonces, si lo tumbaron, hay que recuperarlo, ese bosque podría contribuir con agua a la comunidad de abajo, a un sector productivo, agrícola, agropecuario, pecuario. Entonces, eso es importante que tenemos que pensar en esas sanciones, modificar el Código Penal, ¿verdad? Porque algunos delitos como la contaminación, el acaparamiento y el desvío, pues a veces cuesta
y sabemos que en el marco legal, si no hay a veces no está tipificado un delito, sabemos, o sea, o es una falta o es un delito, eso también hay que irlo determinando, ¿verdad? Porque a veces sabemos lo que ha pasado en muchos lugares, muchos son perseguidos por estar defendiendo los recursos naturales y no digamos el agua, ¿verdad? Entonces también tenemos que pensar de esas dos formas. Aquí algo importante, el pilar número 5, hay que seguir invirtiendo en restaurar y proteger la salud de las cuencas, en las zonas de recarga hídrica, como nuevamente les indiqué, sí, hay que proteger las partes altas, en algunos lugares va a ser la parte media, en algunos lugares un pozo debe estar protegido cierto perímetro, ¿verdad? Entonces tenemos que también que buscar esa asignación de fondos para desarrollar y continuar con esto, ¿verdad? Tratar las aguas servidas, proteger y descontaminar los ríos, los lagos, otros cuerpos de agua. Es más, ¿verdad? Hay ríos hay lagos o cuerpos de agua que han desaparecido. Necesitamos, pues en otros países se recupera, ¿verdad? Con el tiempo, con la colaboración de la población, generando algún tipo de infraestructura. También, pues, la ley debe crear un programa de incentivos para los dueños de terreno, las municipalidades, sean privados o otro tipo de tenencia de la tierra, ¿verdad? Para seguir cuidando los bosques, ¿verdad? Sabemos que tenemos los incentivos forestales, pero necesitamos algo más agresivo para que lo siga conservando, protegiendo por más tiempo. También hay muchas comunidades que dependen de ese bosque, pero el manejo también nos permite utilizarlos adecuadamente, ¿verdad? La protección es no tocar. La conservación es darle un manejo al bosque y utilizo lo que necesito, pero siempre mantenerlo. Entonces, hay gente que sí necesita su leña, necesita obtener otros productos y subproductos del bosque. Entonces, y de eso ya hay mucha literatura. También, pues, que deben desarrollar mecanismos de alianzas público-privadas, así como aquí en las regiones urbanas, tenemos que pensar en esos procesos, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Todo lo que llueve aquí se pierde en el río Las Vacas o se va al río Villalobos. Debemos de darle tiempo a esa agua de poderla retener o infiltrar para que garantice el agua y específicamente para los pozos en donde nos abastecemos, ¿verdad? Entonces, a veces son proyectos carísimos. Traer agua, por ejemplo, incorporarle más agua al acueducto Shayá y Pishcayá, ingresándole agua desde el río Motagua por Chichicastenango para duplicar el caudal acá en la región metropolitana. Eso implica una inversión de 500 millones de euros, aproximadamente unos 4.500 millones de quetzales. Y si así tuviéramos toda la plata aquí disponible, no podemos avanzar en el tiempo. Necesitamos trabajar mañana, tarde y noche para poder que esos proyectos se tengan en el corto plazo, si no podemos pensar en proyectos a mediano y largo plazo, pero urge hacerlo y entre más nos tardemos va a ser más caro. Y creo que en cada región hay ese tipo de proyectos. Entonces, ese es un caso y así podemos ponerle un costo, un precio a todos los proyectos que necesitamos para que esto pueda avanzar. Entonces, a veces no podemos solos, van a venir sectores privados y nos tenemos que unir para que esto pueda funcionar. Así como miramos ahí en el Perú, más o menos tenía una idea de las colchas, esos embalses que hacen naturalmente, el revestimiento de caudales con arcilla, ¿verdad? Increíble, la arcilla no permite que el agua pase, ¿verdad? Entonces sí, tenemos ya esa experiencia en otros países. Aquí se han hecho algunos procesos de pozos de infiltración sencillos, acequias o zanjas de infiltración, porque como están en casas, lo que se hace es poner cajas de gaseosas invertidas, ¿verdad? Pozos de 1 metro cúbico, van como unas 25, 30 cajas plásticas de envases, ¿verdad? Esos desechos, esa basura, pues eso nos está sirviendo en algunos casos para empezar y como les digo, aquí somos ingenieros, aquí tenemos que ingeniárnoslas, tenemos que pensar en dar soluciones, ¿verdad? No estar atrancando malos procesos, y esa es la parte que nos corresponde, ¿verdad? Entonces, necesitamos que todos estemos dentro de los procesos. También, pues, necesitamos inversiones nacionales, ¿verdad? Garantizar la salud de los ríos, de los lagos y otros cuerpos naturales, ¿verdad? Un pozo se contamina, es
muy complicado o muy caro y en el tiempo poder recuperarlo o tener agua limpia. Entonces, importante la inversión, necesitamos saber cuánto plata necesitamos, así como queremos construir un pozo de infiltración reforzado, como lo hace la Municipalidad de San Lucas, Zacatepec, que tiene 280 pozos de infiltración, que lo han hecho tal vez en 20, 25 años, pero a ellos les cuesta 50,000 quetzales. ¿Será que si yo voy a la banca y le pido a un banco nacional que me dé un crédito de 50,000 quetzales por un pozo de infiltración, donde yo todo el agua que llueva de mi terreno se va a infiltrar al acuífero y la MUNI me va? Eso todavía. La banca piensa en proyectos verdes cuando le hablamos de carros eléctricos, en paneles solares, pues hay que orientarlos también. Ahí hay colegas que están también participando y ayudando y pues entre todos tenemos que ir avanzando para tener este tema de la inversión. Y por último, ¿verdad? También necesitamos infraestructura para almacenar y conducir agua y evitar daños, ya sea en este caso inundaciones, como dice acá, ¿verdad? Tener las competencias claras y mecanismos financieros para desarrollar esa infraestructura. Yo, Oscar Ábalos, pues no sé hacer un dique, sé hacer una presa en un río con piedras, pero ya algo más robusto, ya algo ahí necesitamos a otros profesionales. Necesitamos hacer estudios hidráulicos, ya se hacen estudios para saber que este vaso de agua que me estoy tomando, que el agua cae en el Cerro Alush y me puede salir en un pozo en San Miguel Petapa, o una gota de agua que cae en el Cerro Alush se mueve por 2 años y llega al lago de Amatitlán. El pozo de la Universidad de San Carlos, que tiene 1,000 pies de profundidad, si lo ponemos sobre un perfil, pues estamos extrayendo agua casi al nivel del espejo de agua del lago de Amatitlán. Entonces, hay mucha ciencia ya, así como miramos que mandan una sonda a la Luna, a Marte, ¿por qué interesa explorar el espacio? ¿Por qué lo primero que se atiende es ver si hay agua? Porque si hay agua hay vida. Toda esa tecnología ya, todo lo que nos hacemos nosotros en el cuerpo humano, una resonancia magnética, un electrocardiograma, el análisis de orina, de heces, todo eso se le hace al suelo, se le hace al agua para saber si hay agua. No sabemos, podemos saber que hay agua, pero no la cantidad y la calidad. Ahí es hasta que exploramos, pero podemos tener certeza. Y así es agua que se infiltra, que se recarga, la que llueve, podemos saber hacia dónde va. Es un proyecto caro, es a través del tiempo también, en un año, captando agua de lluvia en la parte alta, media y baja, captando agua de pozos, de ríos, necesitamos el apoyo que nos dejen entrar a tomar una muestra de agua, muestras cada mes, vamos determinando eso y como les digo, pues, y si sabemos cómo es eso, pues seguramente hay que seguir invirtiendo. Tenemos que almacenar el agua, tenemos que hacer diques, presas, no grandes, ¿verdad? Pero también podemos ir haciendo pequeñas, ¿verdad? Miremos el beneficio que tienen los castores en Estados Unidos. Hacen presas que inundan áreas, ¿ya? Eso es, la naturaleza nos está diciendo qué hacer, ¿verdad? Entonces eso ya lo miramos en otros procesos, eso de adaptación basada en ecosistemas, ¿verdad? Necesitamos también tener, esa escasez, tenemos que guardar agua. Ahorita ya no nos llovió, ya no nos va a llover. Nos cayeron en octubre como 5, 10 aguaceros. El agua ya se perdió, ya no lo podemos obtener, no hay nada que nos regule. Aquí tenemos el lago de Amatitlán, Atitlán en otros lados, pues eso son reservas de agua cuando hay una emergencia, pero tenemos que pensar también en proyectos más grandes. Necesitamos agua para la agricultura, necesitamos seguridad alimentaria. Esos periodos secos de verano, ¿verdad? La sequía, bueno, es época seca, ¿verdad? No es de verano. También, pues, hay periodos secos, ¿verdad? Está lloviendo y aparece la canícula, ¿verdad? A veces ahorita lo que nos va a llover o lo que nos cae es agua por condensación de los frentes fríos, ¿verdad? Pues siempre hay humedad disponible. Tenemos que hacer obras de captación. En otros lugares, creo que ahí en Perú, ya captan también la niebla. Aquí había un proyecto en Acatenango, en los Cuchumatanes. El bosque nuboso del biotopo El Quetzal, de la cadena volcánica en el San Rafael Pie de la Cuesta. Esos bosques captan esa niebla o neblina, ¿verdad? Captan el agua de la atmósfera y la tienen disponible, ¿verdad? También los temas de conducción, cómo traemos agua desde Chichicastenango, pasarla al acueducto Xayá y Pixcayá, por Patzicía, por ahí.
vale 500 millones de euros. Imaginémonos si queremos traer agua, abastecer agua de una comunidad, los proyectos que hay. Y la redistribución en territorios con abundancia, ¿verdad? Como la Sierra de las Minas está ahí, por eso hay una región en el corredor seco que se garantiza de la Sierra de las Minas, ¿verdad? Pero en Jutiapa, en Santa Rosa, seguramente hay otros lugares, o hay lugares en donde no les llega agua, ¿verdad? Increíblemente, Alta Verapaz, en donde abundan los recursos hídricos, es donde menos acceso a agua se tiene, ¿verdad? Se secan ríos, llueve menos, ese chipi chipi ya no existe. Entonces hay que poner la atención a esas señas que desde hace años el ambiente la está haciendo o dando a conocer. Eso implica con la infraestructura para inundaciones, tenemos que proteger la población, la propiedad, ¿verdad? Atraviesa un huracán, ahorita acabamos de pasar Melissa, ¿verdad? Que afectó allá las islas del Caribe. En el año 98 fue Mitch, en el 2005 fue Stan, en el 2010 fue Ágata, en el 2020 a finales del año, ¿verdad? En estas épocas, ¿verdad? Fue Eta e Iota, ¿verdad? Entonces, ¿qué provocó inundaciones en varios lados? Pues para eso necesitamos infraestructura para evitar esas inundaciones. También porque nos afecta puentes, nos afecta infraestructura pública, una escuela próxima a un río o que se inunde. Entonces tenemos que pensar también en eso, ¿verdad? Que nos pueden servir para guardar agua, como muchos países lo hacen ya, y así como en muchos para resguardar a la población, ¿verdad? Hay muchos ejemplos a nivel del mundo que ya están haciendo eso, ¿verdad? Es infraestructura, inversiones grandes, ¿verdad? Con ciertos impactos, ¿verdad? Como dice aquí, pues el impacto también hay que respetar el ecosistema, a la naturaleza, pues de una u otra forma se va acomodando y uno como humano cree que al hacer esta infraestructura vamos a pararla, pero también hay que considerar que la naturaleza en cierto momento se acomoda, ¿verdad? Entonces tenemos un impacto fuerte de las lluvias intensas. Aquí cada vez que llueve en la capital, como que todo el mundo le da miedo. Se inunda, hay accidentes, ya. Entonces sí es importante que lo consideremos. Aquí necesitamos que toda esa agua se infiltre, ¿verdad? También muchas obras, ¿verdad? Necesitamos muchas labores también para esos flujos excesivos, ¿verdad? Como les decía, se pueden hacer prácticas de conservación, pozos de infiltración. Hay diferentes formas, ya se habla de la gestión hídrica de acuíferos, ¿verdad? La recarga hídrica gestionada, porque ya en muchos países se están haciendo eso. Es importante, ¿verdad? Que estos son los 6 pilares que dieron paso a la ley, a la propuesta de ley dentro del proceso nacional del agua. Bueno, perdón, aquí habían algunas reformas que se deben de hacer a la ley general de electricidad, ¿verdad? Dependemos de agua y de energía, dependemos de la electricidad, porque también sin la electricidad el país no se podría mover, ¿verdad? Casi que regresaríamos, pues separaría mucho el comercio o la actividad económica, ¿verdad? Tenemos que ver el tema de la ley de la minería, son las recomendaciones, la ley de OCRED, ¿verdad? Que mira las orillas de los cuerpos de agua, el Código Civil, el Código Penal, el Código Municipal. Esas son algunas propuestas que salieron dentro de ese proceso. Esto también ayudó a construir estos 6 pilares, ya ayudó a construir la primera propuesta, ¿verdad? Que estuvo colgada en el proceso, en la página del Proceso Nacional del Agua. Ahí estuvo esa información. Creo que ahí todavía se puede recibir información al WhatsApp, porque ahorita ya se estuvo colgada aproximadamente todo el mes de octubre y ahorita ya se están haciendo, donde la gente comentaba, habían 110 propuestas también de 10 sectores en la segunda ronda del Proceso Nacional del Agua, se recibieron propuestas, enviaban propuestas y eso es lo que integró el primer análisis, la primera propuesta y ahorita se publicó y ya se tienen comentarios que se está trabajando para tener un documento a donde presentarlo ya al legislativo, ¿verdad? La idea es presentarla a principios del otro año. Y como les digo, pues ahí está toda la información de lo que se hizo, de lo que se avanzó, de todo lo que se trabajó, lo que la gente comentó. Fuimos y venimos a varios lugares, la gente pedía el apoyo y de esta forma es que se está elaborando esta propuesta de la ley de aguas y como les digo, ¿verdad? Creo que se han hecho como 26. Esta creo que es la más consensuada
Ese es algo importante, fue un proceso abierto donde participaban varios, donde se convocaba a la población, como les indicaba, en diferentes sectores a nivel nacional. Entonces, esa es de mi parte, nuestra parte como Ministerio de Ambiente, que hemos participado en este proceso nacional del agua, en donde muchas veces, pues, como les digo, también tuvimos algunos comentarios, a veces también, pues, fuertes por parte de diferentes actores, pero era conocer el proceso, brindar información y seguimos generando información para poderle dar soporte a esta propuesta de ley. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Estamos a la orden y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Oscar, por su intervención. Importantes datos también que nos han compartido de esta iniciativa que se está trabajando. Hay algunas preguntas y también le agradecemos a Marcela por su presentación y quisiéramos lanzarles algunas preguntas que tenemos en las plataformas que se está transmitiendo esta conferencia. Una pregunta dice, le voy a lanzar las preguntas por favor y luego les daríamos el tiempo para que pudieran responderlas por favor. Para Marcela preguntan si en Perú hay alguna ley de aguas y cómo se está interactuando con el proceso que está promoviendo ABA de siembra, cosecha, agua de lluvia y la gestión del agua en los territorios que mencionó de trabajo. También preguntan cuando en caso de que es una reserva donde se piensa hacer recarga hídrica o laguna, ¿hay algunas restricciones para que se pueda realizar o qué criterios se toman en cuenta? Eso es una pregunta también para Marcela, entiendo yo. La otra pregunta ya es para con Oscar, es si el agua es un bien común. Bueno, ¿cómo ve el tema de la certeza jurídica del territorio donde se va digamos, aprovechar el agua? Y también, ¿qué opinión tienes sobre el tema de la potabilización del agua? En cuanto a inversiones y en cuanto a la calidad del agua que tenemos en el país. También hay es una pregunta como que tiene varios componentes. También preguntan para el señor Oscar, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de apoyar al sector campesino para aumentar la disponibilidad de agua dentro de esta ley? Y bueno, también preguntan para Marcela si hay hay ley de aguas en Perú, ¿cómo es bajo esta ley la accesibilidad al agua para la población? También preguntan si ¿cómo se va a garantizar la protección de las zonas de recarga hídrica con esta ley? Si está contemplado. Bueno, esas son por ahora las preguntas que hay, si fueran ustedes tan amables de apoyarnos con las respuestas. Bueno, sobre la ley de aguas en el Perú, de hecho, existe la ley que se ha dado todavía en la ley, ¿cómo se llama esto? En la ley número 29338, que tiene que ver la ley que regula el uso y la gestión del agua, ¿no? Como recurso. Y ahí ya entiende, comprende aguas superficiales, aguas subterráneas y como bien común, ¿no? Pero en la práctica hay una serie de dificultades, de hecho, como también creo yo, en Guatemala está en proceso de darse, pero en este caso lo tenemos y siempre hay en torno al agua
digamos, objetivo de regular su uso, ¿no? Su gestión, que muchas veces de todas maneras la ley incorpora, como dice también, las formas comunitarias de gestión del agua, ¿no? Se respeta, ¿no? Pero hay de todas maneras hacia una tendencia, hacia una privatización del agua, digamos, que es muy considerada como una amenaza en el contexto de la gestión, digamos, o en todo caso, el contexto de la crisis climática, ¿no? De hecho, uno de los principios de valoración del agua, en este caso del Perú, tiene que ver con la valoración sociocultural, ¿no? Pero predomina la valoración económica, ¿no? Antes que la valoración ambiental, ¿no? Por lo que siempre genera tensiones y problemas ambientales, ¿no? Entonces, de hecho, se considera que es parte de los ecosistemas y, digamos, y es renovable a través del ciclo hidrológico, toda esa situación que en términos conceptuales o teóricos escuchamos, pero siempre la valoración económica predomina por encima del valor ambiental, digamos, y se pone, digamos, al final la cuestión del caudal ecológico y todo lo que tiene que ver con el valor sociocultural, en este caso da prioridad, ¿no? Y eso es una cuestión, creo, común, ¿no? Pero en este caso sí hay una ley que sigue vigente y que también se ha dado muy, digamos, en términos de valorar la cultura del agua. La cultura del agua incluso se ha dado para ser certificada incluso la cultura local del agua. Pero esto incluso ABA ha sido una de las organizaciones certificadoras, ABA, la organización nuestra, es una de las organizaciones certificadoras para la cultura del agua, pero se anuló esta certificación y eso implica de hecho que no se está tomando en cuenta la cultura local del agua, ¿no? Aunque en la ley se dice que sí, ¿no? Que es un bien común, ¿no? Bueno, con respecto a la segunda pregunta es que cómo se va garantizando con esta ley. Pero hay otra cuestión que en el Perú está saliendo a la luz, pese a que predomina, digamos, el valor económico, digamos, del agua, es digamos, el derecho ecológico. El agua como, digamos, vista desde la visión indígena o visión de los pueblos originarios, el agua como persona, el agua como, no únicamente como recurso, sino como persona que tiene su propio valor, tiene un valor intrínseco, pero al mismo tiempo entonces tiene un derecho. El agua como derecho para el humano, no, sino también el agua tiene su propio derecho. Esa es una tendencia, creo yo, pero al mismo tiempo encuentra también mucha resistencia a nivel del Congreso. Por ejemplo, el caso de digamos, de las leyes que los gobiernos regionales, locales, tienen potestad, por ejemplo, de originar su propia legislación. A través de ordenanzas locales, por ejemplo, se puede proteger un río como tiene su propio derecho. Pero más allá, ya, digamos, un ejemplo concreto, el caso del lago Titicaca, que es el lago más alto del mundo, que digamos, el gobierno regional o el gobierno que, digamos, interesa proteger al agua y recuperar agua, origina una ordenanza y es rechazado a nivel del Congreso, ¿no? Entonces, hay toda una, digamos, una discusión importantísima allí que tiene que ver con el derecho no solo ambiental, o sea, el derecho que tiene el hombre, el acceso a uso, digamos, del agua como bien común, sino también ya en este caso el derecho ecológico, o sea, el agua no solamente es derecho para el hombre, sino también el mismo agua tiene su propio derecho y todos los seres que están en el ecosistema
o que está en nuestro entorno como seres vivos también tienen su derecho. Entonces, estamos en ese proceso quienes impulsamos la recuperación de la cultura hídrica local y quienes favorecemos que el acceso al agua, más que derecho, es de pertenencia, que viene precisamente milenariamente a partir de nuestros conocimientos ancestrales, ¿no? Que el agua nunca ha sido digamos, un recurso para acceso humano, nada más, sino una persona, un ser vivo, un ser sagrado, digamos, que el hombre ha respetado, digamos, y ha dado una visión más sagrada, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cosmovisión, por ejemplo, quechua, nos hace ver precisamente que el agua no es un objeto, sino un ser vivo, y la relación es filial, no de sujeto a objeto, sino de sujeto a sujeto. Igualmente, en la cosmovisión maya, creo, se entiende igualmente que el agua no es únicamente un recurso, sino es un ser sagrado, digamos, que eso implica una relación igualmente filial con el agua, ¿no? Y el respeto que se merece el agua también como ser vivo, como espíritu que da vida a todos los seres humanos, ¿no? No sé si la otra pregunta no pude captar, creo, ahí para terminar, estas ordenanzas locales que utilizan, que tienen, digamos, potestad los gobiernos locales, entonces es para proteger las zonas de recarga. Por ejemplo, les decía que en la fotografía que veían era una zona, digamos, que pertenece a un distrito, como un municipio, en caso sería un municipio para el caso de Guatemala. Entonces, con la potestad que tiene el gobierno distrital, ha dictado zona de recarga del agua, zona de crianza del agua, que hay que protegerlo, porque es de ahí donde depende, digamos, la vida de las personas, digamos, aguas abajo y zonas tanto medias y bajas de la cuenca, ¿no? Entonces, hay un especial interés precisamente porque el cambio climático nos está afectando cada vez más evidente en que y afecta e impacta directamente en la disponibilidad del agua, ¿no? De allí la preocupación de las municipalidades locales, del gobierno regional también, de emprender, digamos, un proceso de respaldo a las prácticas campesinas, a las prácticas, digamos, milenarias que existen, como la siembra y cosecha de agua de lluvia. No sé si pude responder, si a lo mejor no pude escuchar bien la pregunta. Ronnie, ¿podrías de repente repetirme bien la última? Creo que estaba todo ahí. Sí, estaba todo ahí. Gracias, Marce. Le Sí. vamos Bueno, a gracias. el espacio también al señor Oscar. Gracias, Ronnie. Tal vez ahí de una forma rápida. Interesante, Marcela, lo de allá. Sí, aquí el tema de las zonas de recarga hídrica, ya la ley forestal lo debe de atender. Entonces hay incentivos, ya hay un mapeo. Y como les digo, ¿verdad? Ese es más es un criterio técnico, ¿verdad? Porque en todos lados son zonas de recarga hídrica, pero es importante considerar cuánto de la lluvia se incorpora, ¿verdad? Y a veces creemos que es instantáneo, de un día para otro, empieza a llover y ya tenemos agua. Eso, pues hay otros procesos hidrogeológicos más fuertes. Por el otro tema que me preguntaron, el tema de la potabilización, ¿verdad? Pues eso sí les corresponde a las municipalidades y la ley lo va a exigir, ¿verdad? Sabemos que muchas municipalidades no contribuyen o no realizan eso, es un costo y muchas veces también a nivel comunitario, pues no se hace, es mínimo lo que se hace, ¿verdad? Yo también conozco gente en otras regiones y pues del nacimiento directamente hacia el consumo. Y otro tema importante es si se va a apoyar al sector campesino, es correcto, el Ministerio de Agricultura también tiene ya una parte encargada que se refiere al sistema de riego, ¿verdad? Importante que hay otros proyectos, K-Line, por ejemplo, en línea base, donde se capta el agua de lluvia, se almacena y se tiene disposición ahí. Entonces ya hay iniciativas y la ley sí lo va a considerar. Es otro sector importante para el tema de seguridad alimentaria. Y tal vez lo último es que también pues, sabemos la importancia del sector de apoyar la parte colectiva, y ya se hace y se va a mantener. Ahí hay regantes,
como les comentaba, en Oriente, y también el tema del agua para el consumo humano a nivel comunitario. Gracias por la invitación también, Ronnie, por parte de las autoridades. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y sus valiosos aportes también a este proceso. Sabemos que en Guatemala necesitamos, bueno, como en muchos países también, que todo esto esté regulado y que hayan, digamos, soluciones desde la mirada de las comunidades, sobre todo, y bueno, de todos los sectores en general. Entendemos también cuál es la función del Ministerio de Ambiente, de ser lo más inclusivo. Y bueno, deseamos que también todo el proceso que están desarrollando tenga un final feliz. Ronnie, su Con eso. micrófono, por favor. Perdón, ¿me escuchan ahora? Gracias, sí. Gracias. Decía que les agradecemos mucho por su importante presentación, unos datos y unas propuestas muy importantes. Creo que en nuestro contexto necesitamos también discutir y madurar todas estas opciones que tenemos para resolver la problemática del agua, que cada vez es mayor. Quizás estamos empezando a sentir los efectos del cambio climático y eso está afectando ya la disponibilidad de agua. Aparte de los factores que ya tenemos en nuestro país, como la contaminación, el crecimiento de la población, que ya nos explicaban también los expositores. Entonces creo que ha sido bastante satisfactoria esta conversación que hemos tenido esta tarde. Les agradecemos mucho a ambos expositores por su tiempo y a todas las personas también que se han conectado y han escuchado y participado en esta actividad. Así es que simplemente muchas gracias y esperamos que podamos seguir conversando en otro momento. Muchas gracias y a la orden. Gracias igualmente. Gracias y buena tarde para todos.